Evangelio de hoy, lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 15 al 24 y del 30 al 34. Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro. En aquellos días Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechura de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Contestó él: «No es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo». Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, enfurecido, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua, haciéndoselo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado?» Contestó Aarón: «No se irrite, mi señor, sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado». Yo les dije: «Quien tenga oro, que se desprenda de él y me lo dé». Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: «Habéis cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar vuestro pecado». Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro. Pero ahora o perdonas su pecado o me borras del libro de tu registro». El Señor respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado». Salmo responsorial 105. Dad gracias al Señor, porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al mar Rojo. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Versículo antes del Evangelio, Santiago capítulo 1, versículo 18. Aleluya, por su propia voluntad, el Padre nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35.
el grano de mostaza se hace un arbusto y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. En aquel tiempo, Jesús propuso todavía otra parábola a la gente. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese el oráculo del profeta. Abriré en parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. La mostaza es la más pequeña de las semillas. El Evangelio dice que esta simiente es más pequeña que cualquiera otra de las simientes. En la estimación popular judía, el grano de mostaza era considerado como el término ordinario de comparación de las cosas pequeñas. Así se decía, pequeño como un grano de mostaza. El Señor Jesús no hace sino emplear la popular expresión. De todas formas, lo que aquí se quiere expresar es que el reino de Dios tiene comienzos modestos y luego se expande con vigor. Para ello el Señor emplea las 2 parábolas de la mostaza y de la levadura. Dios emplea medios sencillos para llegar al hombre. Dios siempre busca la sencillez y pobreza de espíritu, aún en las obras de mayor trascendencia. Piensa sino en la humildad de la Virgen en la encarnación, en la pequeñez de los signos sacramentales, vino, pan, en la Eucaristía, en la rudeza de los apóstoles para la fundación de la Iglesia. Los hombres no entienden los caminos de Dios y por eso pretenden grandes comienzos y preparativos para sus obras, mientras que la fe nos enseña que cuanto mayor es la obra pretendida por Dios, más insignificantes suelen ser los comienzos y los instrumentos de los que se sirve su divina providencia. Así es el reino de los cielos, el reino de Dios, tan pequeño y sencillo como un grano de mostaza. Así comienza a fundamentarse en el corazón del hombre. Da pues gracias a Dios que para que su reino eche raíces en tu corazón, no será necesario hacer grandes cosas o emprender llamativas empresas, sino serle fiel en las cosas de cada día. La semilla debe esconderse bajo tierra, debe pudrirse. Si no se pudre, no germina, no se desarrolla, no produce fruto. No debemos extrañarnos de que el reino de Dios con frecuencia pase por momentos difíciles y molestos. Son necesarios para su propia purificación. Y por otra parte, esta parábola nos da esta enseñanza respecto de la Iglesia. De lo mínimo se hará lo máximo. De los comienzos tan sencillos y humildes
llegará la Iglesia a la grandeza de su universalidad. Todas las razas y todos los pueblos se acogieron a ella. De ahí que podamos considerar esta parábola como una profecía sobre la universalidad de la Iglesia. La levadura fermentó todo. Esta parábola tomada de la vida hogareña de Palestina también se está refiriendo al reino de Dios en ti y en los demás. Tú también puedes llegar a ser levadura que corrompa con tus malos ejemplos, con tu vida egoísta y cómoda, cuando no injusta o sensual. Esta parábola nos habla claramente de la eficacia del mensaje del Evangelio. Como la levadura fermenta toda la masa, el mensaje de Jesucristo fermentó las costumbres, los criterios, los sentimientos, la vida del hombre. Para que la doctrina de Jesucristo pueda fermentar tu propia vida, es preciso que primero arrojes de ti el viejo fermento del pecado, como lo llama San Pablo, el fermento de malicia y de impiedad, que como la levadura penetra la masa, las palabras y los ejemplos de Jesús penetren en ti por la serena meditación. Indudablemente que la predicación evangélica de la palabra de Dios es también levadura capaz de transformar a todo el hombre. El reino de Dios tiene en sí mismo fuerza y vigor para fermentar cristianamente al mundo en el que nos hallamos. Es decir, que si en la anterior parábola del grano de mostaza se nos muestra al reino con vigor suficiente para extenderse por todo el mundo, en esta se nos habla de un vigor interno del reino, capaz en sí mismo de transformar el mundo. Pero el reino será levadura en ti y por ti. Tú estás llamado a ser levadura en tu ambiente, allí donde la providencia te haya puesto. No levadura que corrompa, sino que levante la masa y la fermente con el Evangelio. Vivencia. Has de cobrar conciencia de la misión que Dios te ha encomendado, de ser levadura para el bien. Estás en el mundo, en medio del mundo, no por propia voluntad, sino por expresa misión del Señor, que te ha puesto en el mundo, pero sin que seas del mundo, sin que te dejes influenciar por su espíritu, sino más bien para que con tu vida influyas a tu alrededor, creando un ambiente de espiritualidad, de elevación, de pensamientos santos y nobles aspiraciones, de obras perfumadas con la santidad. Haz que en tu corazón esté siempre la levadura del amor de Dios.